recuerdas en tu primer encuentro con Dios? ¿Cómo fue esa experiencia que te cautivó? Mi primer encuentro con el Señor fue a los 12 años. Fue en el 99, donde por primera vez ah, pude como escuchar la voz de Dios. Fue un retiro de vida en el Espíritu ah, con los jóvenes de mi parroquia, que nos llevaron a este campamento. Yo no sabía nada de lo que iba a suceder como un niño yo no sabía lo que estaba sucediendo. Me recuerdo un sábado en la noche que estaban orando por la infusión del Espíritu Santo. Y yo miraba a mis hermanas, a mis primos llorando, que el Señor lo estaba tocando. Y yo decía, pero ¿y por qué a mí no me sucede? ¿Por qué no, no estoy sintiendo nada? Y de repente, después de esa noche, ya que íbamos a nuestras cabañas a descansar, supuestamente quedaba un poco lejito. Yo iba caminando con unos muchachos, entonces íbamos hablando, um, pero de repente yo escucho una voz que me dice, perdónalo. Y yo me volteo a ver, no era nadie. Y cuando me doy la vuelta para ver a mis amigos, ya no estaban mis amigos tampoco. Entonces ya me quedé yo solo en ese lugar y de repente comenzaron a caer una lágrima y pude entender que era Jesús diciéndome, perdona a tu papá, porque y ahí es donde comienza toda mi historia, ¿no? Ahí es donde comienza todo. ¿Por qué razón Jesús te dijo, perdónalo? Al inicio, cuando mi mamá sabe que está embarazada, mi papá pues él negó que era su hijo que iban a hacer. Entonces él, para deshacerse, dijo, no, pues ahí vas a ver tú lo que tú haces. Él agarró a otra mujer y se vino a los Estados Unidos. Entonces ya pues mi mamá decidió tenerme y mantenerme con mis hermanas. Entonces él se vino a los Estados Unidos. Mi mamá trató de luchar, trabajar para tener, tenerlo a nosotros bien, darnos de comer, darnos una vida buena. Pero lastimosamente en mi país, en El Salvador, estaba pasando una guerra. Entonces es donde mi mamá, yo tenía 3 años, donde ella decide venirse a los Estados Unidos. Y es donde yo pues me quedo solo, con una abuela y un tío, donde quien yo llamaba mamá era mi abuelita y a quien llamaba papá era a mi tío. Entonces a mí como si se me hubiera olvidado ese rostro de mamá. Cuéntanos un poco de tu infancia y las visitas a la parroquia. ¿Tu familia vivía la fe católica? Yo así te digo, yo vengo de una familia no católica, tal vez católica por nombre, que iba a la iglesia o a las misas una vez al tiempo, solo cuando había cuaresma o cuando había la Navidad o celebraciones patronales en nuestros países, pues ahí donde sí asistían. Pero lo curioso es que desde pequeño a mí me gustaba ir a la iglesia. Yo me recuerdo cuando mi abuela una vez al tiempo nos llevaba, a mí no me gustaba sentarme en la parte de atrás. Yo me iba hasta las bancas de enfrente porque quería ver quién estaba hablando, quién estaba predicando. Entonces yo me recuerdo que yo me cansé de sentarme en la primera banca y yo me senté en los escalones donde se ponía el sacerdote a predicar. Y yo me le quedaba bien hacia arriba. Y de repente veo un montón de niños que se acercan también. Y entonces, y eso siempre se me quedó algo grabado de mi niñez. Y me recuerdo que con, con lo que había visto durante la misa, yo lo quería hacer en mi casa. Yo iba a mi casa a jugar con mi hermana, yo hacía como si era el sacerdote, me ponía una gran cobija
y agarrábamos el plátano, el guineo y decíamos que esa era la hostia. Y pues ya jugábamos que estábamos celebrando misa, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene algo muy especial en mí desde niño. ¿Qué te motivó a integrarte a un grupo juvenil? Cuando yo entré a este grupo de jóvenes, no fue por casualidad, sino que fue como un castigo de primero, porque mamá, como no le gusta que sus hijos estén haciendo nada en casa, ella escuchó una vez al tiempo que iba a la iglesia, escuchó por fin unos anuncios que decía hay clases de catecismo, hay grupo de jóvenes. Entonces ella dijo, para que ustedes no se queden haciendo nada en la casa, los voy a poner en catecismo. Yo lo que ella no sabía es que nosotros ya habíamos tenido nuestros sacramentos. Bueno, especialmente mi hermana mayor y yo, el del medio, ya los teníamos. Solo que mi hermana menor les tocó ir al catecismo. Un primo mío que tiene la misma edad le tocó también ir al catecismo y yo me burlaba de ellos. Por la razón que yo tenía una edad muy chica donde el grupo de jóvenes adultos no aceptaban niños, entonces no podían tener niños. Entonces yo me burlaba de mi hermana, de mis primos, a ustedes les va a tocar ir a la iglesia y a mí no. Pero de repente llega un sacerdote de la nada y dice, no se preocupe señora, a él también lo mandamos para el grupo de jóvenes, ahí donde me cayó gordo ese sacerdote. Pero fue por la gracia de ese sacerdote donde me enamoré, pues solo el primer día poniendo el pie dentro de ese grupo, ver un montón de jóvenes, más de 100 jóvenes alabando, adorándole al Señor, yo dije, esto es lo que esperaba. Y cuando tuve ese encuentro, ese retiro, entonces desde ahí yo decidí entregar toda mi vida al Señor, toda mi juventud, toda mi adolescencia, y ya cuando salí de ese retiro, yo lo primero que quería hacer, servir. Entonces ahí es donde entré el servicio de monaguillo, lo hice por 7 años. El proceso con los jóvenes fue más difícil porque como era niño no podía servir todavía. Entonces tuve que pasar 3 años de prueba hasta que después ya cumpliendo esas formaciones y cumpliendo ese proceso, ya a los 14 años me hacen la invitación al grupo de servidores. Es donde ahí entonces comienzo ya a servirle al Señor por completo. ¿Cuál fue tu primer ministerio? ¿Cómo eran tus coordinadores? Ministerio de alabanza, de música. Ese fue mi primer ministerio. La música era todo para mí. Entonces, y así como yo he venido sirviéndole al Señor, solo que nuestros coordinadores eran bien pesados al punto de espiritual, ¿no? De que ellos siempre buscaban el buen común de las personas, de que tú estés formada bien, ya sea espiritual, pero humanamente también, que te vayas preparando. Entonces, y a mí no me gustaba la formación. Yo decía, no, que para qué. Pero había una regla en el grupo donde si tú faltabas 3 veces a la formación, tenías que, ya no podías servir en el grupo y tenías que ir a tomar otras clases, pero en la diócesis de nosotros. Entonces pasó eso, por no llegar a las formaciones, me castigaron, no podía servir. Ellos me dijeron, hoy por castigo tenés que ir a tomar otras clases, las mismas clases, pero en otro lugar. Pero a la misma vez tú tienes que estar llegando a las clases. Entonces me salió doble trabajo. Entonces llegué a formarme bien y me dieron una lección muy buena porque yo siempre decía que la música era todo. Pero cuando una vez donde el coordinador me enseñó que la música no es todo. Cuando estás en este caminar del Señor, a este encuentro con el Señor te llama más. Y entre más intimidad estés con Él, pues donde Él confía más de ti. Es donde más dones, más carisma te regala.
¿Qué edad tenías cuando recibiste tu primer carisma? Recuerdo que uno de los primeros carismas que él me regaló, por llamarlo así, fue a los 13 años y fue la don de visión. Y yo no lo entendía porque yo me daba cosas cuando siempre oraba, hasta que se lo conté a mi coordinador y me decía, no, es que tú estás teniendo el don de la visión y no tengas miedo a explorarlo, a compartir lo que estás viendo, porque tal vez le estás hablando a alguien en la comunidad. Entonces, así como comenzó todo en este caminar. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la visión que tuviste? Sí, mira, me recuerdo que antes de tener esa visión nos hicieron una invitación a las casas de oración. Teníamos nuestro grupo, pero le llamábamos casa de oración porque nos reuníamos en una casa de una persona durante la semana y ellos apenas iban a comenzar, entonces nos hicieron la invitación a todos los que fueron al retiro. Éramos más de 100 jóvenes y lo que me dio risa es que cuando ellos hicieron el anuncio yo quise saber más de eso. Yo fui pensando que iba a encontrar a todas esas 100 personas de nuevo. Y no, mi sorpresa que era solo el coordinador y yo. Y yo le digo, ¿y qué pasó con todo? Él me dice, no te preocupes, que así es esto. Vamos a, si Dios solo quiere que nosotros dos comencemos, pues vamos a orar. Y así fue. Entonces, confiando en la palabra de Dios, cuando dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Dios está ahí. La primera vez no sentí nada, sino que solo oramos. El siguiente semana veo que ya llegan 2 jóvenes más. En mí, pues no pasa nada, todo normal, estábamos orando. A la tercera semana, ya donde habíamos 5 o 6 personas, es donde el Señor me comienza a poner como si fuera, digamos, yo cierro mis ojos y lo primero que comienzo a ver, a visualizar, es como si fuera un castillo. Pero lo interesante es que ese castillo está destruido. Yo me daba piedras grandes, entonces yo decía, pero ¿qué es lo que estoy viendo y qué es esto? Y yo le decía a mi coordinador, mira, estoy viendo esto, ¿qué es? Y yo estaba asustado. Estoy viendo un castillo, pero lo veo todo destruido nada más. Pero me veo yo agarrando uno de esos ladrillos y poniéndola en su lugar. Y me dice, oh sí, ¿estás viendo eso? Vi a otra visión después de eso, que yo sentía y miraba como si yo estaba en el Calvario, en ese momento de la pasión de Cristo. Solo que lo miraba todo negro, pero miraba las 3 cruces. Aunque yo no podía ver a Cristo ahí, pero yo sabía que Él estaba ahí y yo me sentía como abajo, como si yo podía contemplar lo que estaba pasando en la pasión y ese dolor, lo que él estaba sintiendo, pues lo estaba como yo también sintiendo en ese dolor de la pasión. Cuando se lo digo a mi coordinador, él me dice, es que estás teniendo la don de visión y el Señor pues te está hablando a ti directamente, porque no es algo para la comunidad, porque si no hubiera más información para dejarnos saber que si es para la comunidad, pero él sabiamente y él tenía el don del espíritu, pues él me dice, es que el Señor te está aclarando y desde hoy te está mostrando la visión, tu misión, lo que tú vas a hacer aquí en la tierra. Que ahora ya adulto, ya pasando varios años y estar misionando, haciendo todo este trabajo, ahora ya entiendo qué es. Es que el Señor quiere que prepare, que le ayuda a preparar el reino de los cielos. Ese es su castillo. Pero las piedras son los jóvenes. Entonces Él me estaba llamando a que cada vez
que yo poder ayudarle a construir ese reino de los cielos es llevando una alma, llevando un joven hacia los pies de él. Y eso es como construir ese castillo. Entonces, esa ha sido mi misión desde chico, es como lo he sentido y Dios pues me ha dado la gracia de estar evangelizando a jóvenes. Y Él abre la puerta desde pequeño, Él siempre me ha mantenido con los jóvenes, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos, sirviéndole, dando retiros, cosas así. Pero también el significado del segundo visión de la pasión es que yo tenía que sufrir. Tendré que sufrir, morirme a mí mismo para poder llegar a hacer la voluntad de Él. Porque si yo no me muero a mí mismo y no tengo esa pasión, no podría cumplir eso. Otra pregunta es, ¿qué precio tú has tenido que pagar para estar aquí hoy de ti? Muy buena pregunta. Dios en este caminar del discipulado, el significado de morir a uno mismo es ir más allá de toda tu intimidad. Y es donde viene la palabra que nos despojarte. Significa que el llamado cuando Jesús le decía a sus discípulos, ven, sígueme, o cuando le decía a sus discípulos, el que me quiera seguir, que cargue su propia cruz y que se niegue a sí mismo, que me siga. El que verdadero discípulo va a tener que despojarse de todo, de familia, de cosas que tú quieres apasionadamente. Por ejemplo, que tal vez tu sueño ha sido de ser un gran doctor o lo mío era ser un gran músico profesional, ir a tocar por el mundo, tocando con personas profesionales, pero lo que tiene Jesús para mí era algo muy diferente, más grande, que yo cuando decidí seguir a Cristo, a mí me pusieron, fue tan raro que me pusieron dos opciones. Uno, tocar para el mundo, bien pagado, porque era músico profesional, o tocar en la iglesia y hacerlo un servicio voluntariadamente. Entonces yo me recuerdo cuando tomé esa decisión, yo dije, si yo puedo ser un gran músico afuera, ¿por qué no lo puedo hacer con Cristo? ¿Por qué no lo puedo hacer dentro de la iglesia? Entonces es ahí donde yo comencé a sacrificar muchas cosas en mi vida, entre ellas mis sueños, ese anhelo de ser un músico profesional. Después que ya no podía estar con mi familia a los paseos de familiares que hacían todos los veranos, ya pasaba más en la iglesia, sirviendo, que retiro, que asamblea, que vigilia, pero yo me sentía en casa, yo sentía que ahí tenía que estar. Entonces, y ya lo que hacía mi familia ya no me llenaba, ya no me sentía bien. No era porque no los amaba, no, sino que mi misión yo la miraba que ya era algo diferente, que era servir hacia los demás, es estar ahí. Entonces, eso me llenaba mucho mi corazón. ¿Has pasado por la tentación o prueba de elegir entre una girl o tu amor por Jesús? Hubo un momento donde yo me enamoré, encontré supuestamente el amor de mi vida, pero tuvieron que tomar una decisión porque habían relaciones que tal vez la persona solo quería estar conmigo por tener relaciones sexuales, o otra persona pasaron cosas que me hirió también porque tal vez anduvo por mí por lástima o porque solo por andar nada más, entonces, pero no buscaba algo serio. Entonces, y yo me ilusionaba con eso, que tener una familia, casarme y servirle al Señor por medio de Él. Pero ahí es donde yo tenía que tomar la decisión, ok, ¿será que esto viene de Dios o no viene de Dios? Y una de ellas, la que te digo, la relación que yo tuve, creo que fue mi segunda, donde esa persona pues quería estar conmigo solo para tener relaciones sexuales, y yo dije, no, es que no creo que esto es lo que Dios quiera, y gracias a Dios no llegué a eso. ¿Cómo lograste discernir que no era la indicada para tu vida?
pasó por medio de una misa. Estábamos en una misa de un amigo mío y se iba a ordenar sacerdote. Entonces, y en la misa de él, yo siento algo muy dentro de mi corazón. Estaba tocando en la misa, cuando de repente comienzo a llorar. Yo digo, pero ¿qué pasa? Y después ya no me podía concentrar en la música. Dejo la música y me voy a orar donde está Mamita María. Y en lo más profundo de mi corazón, siento unas palabras que me dicen, déjala. Yo me asusté, yo dije, ¿cómo así? Pero sentí bien claramente esa voz que decía, déjala. Y entonces yo seguí llorando, bueno, pasó la misa y todo. Lo raro o lo hermoso se podía decir, que terminando esa misa, nos fuimos a una pequeña celebración abajo por la vida del nuevo sacerdote. Y yo estaba hablando con unos amigos, de repente, de la nada, viene una señora que hasta la fecha se me ha olvidado el nombre, no me recuerdo su nombre, pero fue algo muy impactante porque ella llega donde mí y me dice, oye, disculpa, ¿verdad que lo sentiste? Y yo me le quedo, disculpe, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Ella me dice, no, tú eres el muchacho que tuviste orando enfrente de Mamita María y verdad que lo sentiste. Y esa voz te decía que la dejes, que es el Señor que te estaba diciendo que dejes a tu novia, porque siento que el Señor me dice que si tú sigues con esa persona, no vas a poder ver o no vas a poder experimentar nada porque te va a llevar a la perdición. Pero si tú la dejas, vas a ver dónde Dios te va a llevar. Te va a llevar a lugares donde tú nunca supiste hacer. Y yo me quedé con la boca abierta. ¿Qué exhortación le das al joven que está viendo esta entrevista en caso de que esté pasando por la misma situación que tú lograste vencer? Este caminar, este llamado del Señor es de valiente, porque vas a tener que sacrificar lo que tú mucho amas. Puede ser familia, puede ser tu trabajo, puede ser relaciones, pero no tener miedo, porque sabes, tus planes no son los mismos los planes de Dios, porque Dios tiene unos mejores planes para tu vida y Él conoce lo que tu corazón necesita y Él va a poner la persona correcta en tu vida. Él va a poner el trabajo correcto para que tú puedas hacer la voluntad de Él después. Él te va a poner esa relación que con esa relación van a dar gloria a Dios los dos juntos. O esos sueños que tal vez tú luchas, que tal vez soñaste cantar, pero el Señor dice, yo te voy a dar un nuevo canto, pero para alabarme a mí y no al mundo. Entonces, y ese es el llamado. ¿Qué tuviste que dar para lograr alcanzar tu llamado? Pues todo. Es como a una monja, Clara, que decía, ¿es el todo o es el nada? Entonces yo prefiero dar el todo. ¿Por qué es tan importante la Virgen María en la vida de un católico? Si una madre tomó huérfano, y creo que fue el último misterio que hizo Jesús al final de su vida, que podemos recordar ese momento cuando el discípulo amado estaba a los pies de Jesús y estaba su madre, y lo último que Jesús entrega, a pesar de su aliento, su vida, entrega a su madre, pero bien se lo había entregado a otra persona que estaba ahí, porque estaban otras mujeres ahí, pero Jesús supo que el discípulo necesitaba una madre,
que la acompañara a ese camino. Así como María enseñó a Jesús a caminar de niño, mostrarle que caminos rectos llevar, porque hay que recordar que Jesús pasó 30 años con la Virgen María, viviendo con su familia. Y cómo nos vamos a reflexionar si una madre es la que enseña a hablar, es la que enseña a cómo ser una persona. Entonces yo me recuerdo cuando estaba grabando un CD que para poder llevar mensaje de Dios, Dios dije, yo no puedo sacar un proyecto así sin tener un lema o un tema de la Virgen María. Pero para poder hacer eso necesito experimentar algo primero. Entonces yo le decía a Mamita María, déjame sentir algo, déjame tener una experiencia contigo. Y entonces es donde en ese momento Jesús le dice, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. ¿Puedes compartir unas de las experiencias que has vivido por medio del amor de Mamá María? Yo siempre me sentía solo, yo siempre me sentía rechazado, me sentía abandonado, no por mi mamá, pero sí por papá. Entonces para mí era muy difícil tener una relación con Papá Dios, pero por medio de Mamita María tuve un encuentro con el amor de ella, sentir el amor de madre, especialidad como si fuera mi propia madre de carne, entonces, pero un amor más divino, donde cuando estaba en los momentos solos y no estaba mi mamá donde pudiera abrazarla, yo sentía los brazos de mamá, de Mamita María, que estaba ahí conmigo y era la que me lleva a los pies de su hijo amado. Las veces que me sentía perdido, en momentos donde yo ya quería tirar la toalla, donde ya no quería saber nada, y lo primero que se me venía en la mente era una imagen de Mamita María. Y una de ellas pues era nuestra madre morenita de México, nuestra madre Guadalupe. Por eso soy muy devoto a ella, hasta que le hice una promesa también de irla a visitar. Entonces en eso estoy, irla a visitar a México, porque en este caminar de discipulado no estuviera aquí si no fuera con la ayuda de mamá, porque en los momentos entre más que necesites, en tu angustia, en tu dolor, en tus tentaciones, en tu guerra, batalla con el enemigo o las adicciones, cosas así, quien te ayuda a quebrar cadenas o atar esos nudos es Mamita María. ¿Qué se puede lograr por medio del Santo Rosario? Decía Padre Pío que esta es la alma más poderosa del cristiano, de que el Santo Rosario. Con esto tú puedes quebrar cadenas, desatar cualquier yugo, cualquier edición, te puedes liberar, te puedes sanar de aquí, hasta te puedes salvar tu alma. Menciona otros tips que nos ayuden a mantener fortalecido nuestro espíritu y ¿qué métodos tú utilizas para que Dios te use a tal manera? Uno, lo más importante es la intimidad con Dios, tu relación con Él, nunca perderla. Así como tú con tu mejor amigo, que se hablan, que se están comunicando, o tal vez con tu pareja, así como la misma relación, pero con Dios también tenerla. Porque entre más tú te abres a su voluntad, entre más te abres a esa relación con Él, a esa intimidad, el Señor te va confiando más cosas.
te va revelando cosas. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú a tener esa intimidad con Él? Porque Él no revela cosas a los que no quieren, a los que no están abiertos de corazón, de mente y alma. Tú tienes que estar abierta. Digamos, no es de estar una oración de 5 minutos y ya estuvo. No, no, no. Es una intimidad con Él. Este pasar sacrificio con Él. Es morirse uno mismo. Por ejemplo, aquí va a lo otro. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a hacer sacrificio por el otro? Por la otra persona. El ayuno, por ejemplo. Es lo que te ayuda el alma espiritual a crecer y a estar más cerca con Dios. Porque cuando tú matas tus gustos carnales, tu espíritu se eleva. Entonces eso te acerca más a Dios. Y a Él le encanta cuando haces eso. Porque por medio de su sacrificio es donde el Señor ya te comienza a creer. Ahí sí le puedo confiar esto. Y ya tus oraciones se vuelven como incienso. Que cuando una vez tú comienzas a hablarle o comienzas a pedirle algo, su oído está atento a ti. Entonces es como llamándole la atención, porque él va a saber, es mi hija amada que me está hablando, es mi hijo amado que me está, vamos a escucharlo, qué es lo que está diciendo. Tú la adoras, es otro, que yo antes la forma de mi oración era adorarlo. Si eran con cantos que me acercaban a Él, pues yo se los dedicaba a Él. Y después hasta mis propias canciones salían de ahí porque eran oraciones personales mías hacia Dios. Hay una canción que tengo que habla sobre Espíritu Santo Consolador, pero era una oración que yo estaba haciendo, pero que el Señor después la transformó en una canción. Entonces, es esa intimidad, a llegar a tenerla con Él, es de morir a ti. ¿Qué puedo hacer para matar mi orgullo o matar mi yo o morir yo, mis hábitos gustosos carnales para que crezca mi espíritu? Entonces, y eso el ayuno es lo que te va a ayudar. ¿Verdad? Y lo otro, lo que te deje la arma, que es muy necesaria, porque aquí cuando estamos rezando el Santo Rosario, te estás acordando la pasión de Él, estás viviendo otra vuelta a su vida y la haces tuya, porque como es tu amigo, vas a sentir el mismo dolor de Él, vas a ver las miserias que están pasando en el mundo. Cuando ya sentís ese dolor, la guerra que te está pasando, que están pasando, y ya sentís las injusticias que están pasando en el mundo, niños muriéndose, que lo están vendiendo, otros que están muriendo del hambre, y ya tú vienes a pedirle al Señor, Señor, qué tanto dolor hay, y, y ya el Señor ve que tú también te sientes mal porque Él llora. No sé si sabías eso, pero Jesús llora por todas las injusticias, por el hambre que hay, por la guerra que estamos cometiendo. Y es la cosa que los humanos nos estamos matando unos al otro. Y entonces, y cuando tú te unes a ese dolor con Él ve eso. Y por medio de que tú te unes a ese dolor, es donde Él ya te comienza a mostrar su corazón, es donde ya te comienza a mostrar sus pensamientos, es donde Él te deja sentir su dolor, lo que Él está sintiendo, su dolor carne propia. Es lo que le pasó al Padre Pío. Cuando Padre Pío entró en esa intimidad con Jesús, que solo pasaba en la capilla, tal vez orando, pero ya cuando entró en esa intimidad y ya cuando vio esa intimidad con Dios,
pudo sentir la injusticia, lo que estaba pasando en el mundo. Entonces sentí ese dolor y él dijo, ¿qué tanta miseria hay, Señor? ¿Y yo qué puedo hacer con tanta miseria? Y le dijo, por lo menos puedes sufrir conmigo. Es donde le dio los estigmas a Padre Pío. Entonces, es como, no es que el Señor te va a dar las estigmas a ti, no sé, no sabemos, pero sí el Señor te va a comenzar a confiar cosas. Y es donde, por eso, nunca olvidar esa intimidad con Dios, es lo primero. Nunca olvidar el ayuno y nunca olvidar de sentir lo mismo que el otro que está sufriendo. Y otra que es muy importante y es la palabra de Dios. Aprender a orar con la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Y cuando tú oras con la palabra, tu oración se convierte en poder. Amén. Si Dios te dijera, ahora a mí me envía un ángel y te dice, Funes, te quedan 3 minutos. Por ejemplo, los jóvenes están todos ahí reuniendo y viene un ángel y te dice, el ángel Gabriel, te dice, Funes, quedan 3 minutos. Ya, ¿qué tú le dirías a los jóvenes como último mensaje antes de partir con el Señor? Si fuera tus últimos 3 minutos de vida. Vale dar la vida por Cristo. Vale entregarlo todo por Él. Vale confiarle la vida a Él. Vale confiar todos sus planes a Él. Porque tal vez los tuyos son chiquitos comparados a los que Él tiene para ti. Joven, a ti te digo, el que está viendo esto, el que siente que solo en tu vida hay fracaso, donde tal vez quieres tirar la toalla, no te rindas. Que hay mucho por caminar y hoy el Señor te dice, levántate. Que yo tengo cosas preparadas para ti enormes. Yo tengo sueños, tengo cosas grandiosas, yo te quiero llevar a diferentes naciones. Yo quiero utilizarte como instrumento. Tú vales para mí, tú eres esa perla preciosa que yo daría mi vida a otra vuelta, te dice el Señor. Pero vale la pena darlo todo por Cristo. Vale la pena entregarle tu vida a Él, entregarle tu matrimonio a Él, entregarle tu trabajo a Él. Porque la única felicidad que puede llenar tu corazón, de ese corazón vacío, tal vez no va a ser tu matrimonio, tal vez no va a ser tu trabajo, no va a ser tu carrera, no va a ser el dinero. Lo único que te puede llenar ese corazón se llama Cristo Jesús. Y es el único que te vas a sentir amado, te vas a sentir alegre, y es el que te va a dar la fuerza y te va a dar un sentido para vivir tu vida. Porque tal vez algunos, los que me están escuchando, han perdido el sentido de vivir. Y hoy el Señor te dice, aquí estoy, sígueme. Sé que, bueno, lógicamente eres de la Renovación Católica Carismática y fuiste el líder de la RCC Juvenil de la diócesis de Washington, ¿verdad? Sí. Vámonos más profundo, ¿verdad? Somos carismáticos. ¿Puedes contarnos una de las experiencias más grandes que has vivido en la otra dimensión, en el mundo espiritual, con Dios? Algo que, una visión, o sea, algo, una de las experiencias que más ha impactado tu vida. Sí, la tengo. Yo sé que sí. Fue una visión. Bueno, no sé si fue visión, fue sueño, pero sé lo que pasó fue real. Me recuerdo terminando, no sé, un servicio. Llego a mi casa y nace de mí de seguir adorando, alabando al Señor. Y esto apenas tenía mi
17 años, todavía estaba chico, pero como mis coordinadores siempre nos empujaron a la oración, nos empujaban a querer más del Espíritu Santo, a querer más de Dios. Entonces, desde niño, mi oración siempre fueron fuertes y siempre da la casualidad que donde tenía las experiencias más fuertes eran en casa, era yo solo en mi oración, en mi intimidad con Dios. Y una vez comienzo pues solo a adorarle a Él, darle la gloria a Él, pero inmediatamente que yo comienzo a adorarle, Lady, yo te digo que mi razón humana se me fue. Yo cerrado los ojos, ya no miraba oscuridad, sino que mis nuevos ojos espirituales se abrieron. Y en ese momento sentí como si mi alma flotaba de mí y salía de mi cuerpo. Y yo me miraba hincado enfrente de mi cama, adorándole al Señor. Y de repente siento como si mi alma se eleva. Y quien llega a mi encuentro, por decirlo así, es Mamita María, vestida como la Virgen de Guadalupe, donde ella me dice: felicidades, hijo mío, te quiero presentar a mi hijo. Y donde ahí por primera vez veo la imagen de Jesús viva, aunque no podía ver su rostro, pero podía ver sus manos llagadas y sus pies llagados también, y sentía una gran fuerza donde Él me decía: buen hecho, hijo mío, te quiero presentar a otra persona, que es a mi Padre. De ahí caí de rodillas. Al Padre no se le puede ver, pero lo que yo pude contemplar fueron los pies de Dios. Y una voz fuerte, como ronca, no sé, donde me dice: bienvenido al banquete. Y solo lo que me recuerdo de esa visión es que Él extiende su mano, y cuando Él me dice bienvenido al banquete, veo una mesa grande y comienzo a ver personajes, y una de ellas Elías, que es uno de los profetas favoritos míos, y otros Moisés y otros los discípulos, como si te conocían. De repente vuelvo a mi cama. Eso pasó en la noche y ya eran las 7 de la mañana y yo adorándole al Señor todavía. ¿Qué pasó? Esa noche fue que espiritualmente yo estaba en otro lugar. Estaba en la presencia de Dios, que me decía: bien hecho, hijo mío. Y yo dije: ¿pero qué pasó? Yo no lo podía creer, porque yo amanecí adorándole al Señor, más le alababa y yo llorando al Señor. Y yo le dije al Señor esa vez: nunca quiero llegar a perder eso. Y que por eso le he entregado toda mi vida a Él. Aunque me duela, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones, aunque yo quisiera ya tal vez salirme de la iglesia, pero siempre le digo al Señor: no dejes que yo me pierda, no dejes que mi alma se pierda, que eso lo que viví en ese momento se haga realidad y que no sea solo un sueño, sino que se pudiera lograr. Entonces, desde ese entonces
ha sido uno de mis motores para decir, hey, acuérdate lo que viviste, lo que experimentaste, vale la pena. Que vas a sufrir, vale la pena, pero si es para Cristo, vale la pena. Si hay que sufrir en esta vida por un dolor o una enfermedad, es mejor abrazarlo y entregárselo al Señor. Padre Pío, otro santo favorito mío, que decía que el que sufre una enfermedad o el que aprende a amar ese dolor, solo está experimentando un poquito del dolor que sintió Jesús en la cruz. Y que eso te va a ayudar a santificar tu alma. Ese dolor te va a ayudar a santificarte, a prepararte para que estés en los reinos de los cielos. ¿Y por qué no sufrir para Cristo si al final vas a estar con Él? En todo el servicio que has tenido, ¿puedes compartirnos un milagro que Dios haya hecho a través de ti cuando el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón que debes imponer la mano sobre una persona porque Él va a hacer alguna obra? Pasó en un ECREN, un amigo mío, él era coordinador de jóvenes de la región 6 aquí en los Estados Unidos, y nos contó que su esposa no podía tener bebé, y yo sentía el dolor de él, y yo nació de mí de orar por él, aunque yo en un momento de una hora santa estábamos todas las comunidades orando, y aunque no fui directamente a imponer manos, pero sí los traje ahí a mi corazón y comencé a orar fuertemente por ellos, y especialmente por la esposa de mi amigo. Comencé a pedirle al Espíritu Santo que la sanara para que ella pudiera quedar embarazada, para que ella pudiera aguantar al bebé por 9 meses y darle pues ese regalo. De repente, cuando estábamos en oración, yo comienzo a sentir un fuego que ardía. Lo sentía como si venía de un vientre, del vientre, ¿no? Y yo digo, pero yo no tengo vientre. Pero la cosa es que sentía un fuego que venía de todo mi estómago y cosas así. Y de repente, no sé, siento como si era la esposa de mi amigo que estaba sintiendo un fuego dentro de en su estómago. Es donde yo voy, donde él, le voy a interrumpirlo en la oración y le digo, oye bro, llámala a tu esposa. Y él me dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y yo le decía, no, solo llámala. Y entonces él comienza a llamar, no le contestó, y él preocupado, él me decía, dime, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Y yo le digo, es que mira, yo comencé a orar por ustedes, por ti, por tu esposa, y yo sentía que en estos momentos el Señor le está quemando su viejo vientre a tu esposa, que el Señor en estos momentos le va a establecer y le va a darle un vientre nuevo, y en un año van a ser tu hijo. Yo estaba asustado por las palabras que le estaba diciendo, pero sabía que venían lo más profundo de mí. Entonces, y no podía dudar, no tenía chance para dudar que era de Dios. Y de repente, a los 5 minutos después, viene llorando. Y él me dice, bro, mi esposa me llamó. ¿O sí? ¿Qué te dijo? Le digo yo. No, ella llorando, me dice que no me contestó porque en ese momento que nosotros estábamos orando, ella estaba en la parroquia. Ella estaba enfrente del Santísimo, en misa, dice. Pero ella comenzó a llorar en ese momento cuando tú me estabas diciendo que ella sentía un fuego. Ella comenzó a llorar porque
Sentía un gran ardor en todo su vientre, como si la quemaban por dentro. Y ella comenzó a llorar y no sabía por qué estaba llorando. Y entonces cuando él ya pues me confirmó eso, yo dije, bro, prepárate, vas a ser papá de un año. y vamos a ver si es de Dios, pues en un año vamos a ver eso. Y la sorpresa, en unos meses me dieron el anuncio que iban a ser papá y ya el niño está grande. El Señor los bendijo con un bebé y no ha sido el primer caso. Ha habido otras parejas también que han pedido que yo orara por ellos. Y de hecho hubo otra pareja que este año me llamaron, me dijeron, Funes, yo sé que tal vez se te parece un poco raro, pero yo me recuerdo que tú oraste por nosotros, por mi esposa, para que pudiéramos tener un bebé. Solo te queríamos avisar que por la gloria de Dios nos han confirmado que estamos embarazados. Y por la gloria de Dios, pues ya en un mes van a tener su bebé. Entonces, todo eso para la gloria de Dios. Para cerrar con broche de oro, tú mencionaste la palabra. La palabra es nuestra espada. ¿Cuál es uno de los versículos o salmos de la Biblia que más te gusta? O sea, que viene siendo tu parte favorita y por qué. Ahorita la que más me encanta es de Osea. Me dice, te llevaré al desierto y te seduciré ahí. Y te robaré tu corazón. Entonces, eso es lo que estoy viviendo ahora. Porque en una oración yo le dije al Señor, yo no quiero enamorarme más de ti. Enamórame más de ti. Pero fue necesario Él llevarme al desierto. Mucha gente se asustan cuando piensan en el desierto o las tempestades. Es que en medio de tu dolor, en medio de tu miseria, por llamarlo así, Él se va a manifestar para que tú salgas gloriosamente victorioso de ese desierto. Pero ahí te va a conquistar Él. Ahí es donde Él te va a hablar. Ahí es donde Él te va a responder. Ahí es donde Él va a seducir tu corazón. Y vas a ser una persona nueva. Entonces, y eso es lo que el Señor ha hecho. Me ha llevado al desierto muchas veces a conquistarme, a enamorarme y a fortalecerme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre amoroso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por estos hermanos oyentes que han escuchado estos testimonios, esta entrevista. Yo te pido de una manera muy especial que tú, Señor, eres tan misericordioso y no hay distancia para ti. Y tú eres, Señor, tan fiel que cumples, Señor, los deseos de tus hijos. Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú lo vas a conceder. Y si sea tu voluntad, Señor, humildemente pedimos en estos momentos que bendiga, Señor, a todos esos hermanos que están escuchando. Que en estos momentos tu presencia baje sobre ellos, Señor. Que tu presencia, Señor, se manifieste sobre ellos, tu Espíritu Santo. Pedimos que sople con tu viento, Señor, con tu poder, con tu espíritu de amor, con el espíritu de consolador. Ven, Espíritu Santo, en estos momentos a encender esos corazones que están apagados, esos corazones que están heridos, Señor, esos corazones que en estos momentos, Señor, están sufriendo, están, Señor, en agonía, Señor. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, trae paz, trae sanidad en ellos. Yo te pido, Señor, por todas esas situaciones que tal vez un hermano o una hermana está pasando, que todavía está arrastrando
su historia del pasado, tal vez un abandono, tal vez un rechazo, tal vez porque sufrió, porque fue abusada verbalmente, pero tal vez fue abusada también físicamente, Señor. Tal vez aquella persona que está enferma, Señor, y siente como si la vida ya se le va, que nació solo para estar enferma. Aquella persona, Señor, que tal vez tiene cáncer, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, tú que nos dices en tu palabra que yo quiero que tengan vida y vida en la abundancia, y que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Ven en estos momentos, pon tus manos llagadas sobre ella, sobre esa enfermedad, sobre ese dolor, sobre ese accidente que tuvieron en su pasado, esos traumas, Señor, que han quedado en sus memorias, en sus corazones. Sana en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, libera, rompe cadenas, rompe ataduras en estos momentos, aquellas barreras que no dejan tener una intimidad contigo, Señor. Que en estos momentos, Señor, que tu presencia habita en los corazones sobre mis hermanos. Comienza, Señor, a tocar, comienza a renovar y darle una vida nueva, Señor. Ayúdanos a ser adoradores, Señor, en verdad. Hijos, discípulos tuyos. Muévete, Señor. Sopla. Danos esos dogmas, Señor, de tu Espíritu. Y da ese aliento divino. Tal vez estamos viviendo como esa visión que Ezequiel vio de huesos secos. Hoy conviértelo en carne y transfórmanos más y más de ti, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Mamita María, tú que intercedes, tú que estás con nosotros, Madre preciosa, que como buena madre nos acompaña y que eres la esposa del Espíritu Santo. Arrópanos con tu manto sagrado y camínanos hacia los pies del Maestro. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo.